Saludos a todos. Agradezco la invitación del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS a través de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala para participar en este curso de capacitación sobre ética y probidad. Es realmente un placer poder acompañarles. Si les parece, vamos a comenzar con una breve presentación, una breve ponencia. El tema de esta ponencia es ética jurídica en la rendición de cuentas. Me gustaría compartir con todos ustedes, en primer lugar, algunas nociones teóricas y conceptos clave sobre este tema. En segundo lugar, hablaremos de la ética pública, la transparencia y el control gubernamental. E introduciremos también brevemente las normas CISAI 130. Y por último, reflexionaremos sobre la ética y la integridad en el control gubernamental, considerando dos perspectivas o dos dimensiones fundamentales: la dimensión organizacional de las entidades de fiscalización y la dimensión individual de los auditores gubernamentales. Comencemos, por tanto, con algunas nociones teóricas y algunos conceptos clave para encuadrar este tema. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, en su meta 16.6, se refiere a la necesidad de contar con instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas. La noción de rendición de cuentas se ha situado en los últimos años en el centro de los debates, tanto académicos como de la discusión pública, con respecto a las instituciones. Uno de los aspectos más discutidos sobre la rendición de cuentas tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información. Además, se destaca la necesidad de que exista un efectivo control gubernamental, donde las entidades fiscalizadoras superiores juegan un papel fundamental, y también la necesidad de la participación ciudadana para hacer efectiva esa rendición de cuentas. Esta noción de rendición de cuentas es de naturaleza legal y técnico-administrativa, y vincula la rendición de cuentas con el cumplimiento de las normas legales existentes en cada contexto nacional y con el funcionamiento eficaz de las instituciones. Sin embargo, discusiones más recientes han destacado la necesidad de vincular la noción de rendición de cuentas con una discusión ética. Desde esta perspectiva se destaca que los modelos legales y técnico-administrativos tienen ciertas limitaciones para orientar la acción real de las organizaciones y de los servidores públicos. Esta noción técnico-administrativa no recoge la diferencia que existe entre las disposiciones legales, abstractas y generales, y las circunstancias reales y particulares en que se ejercen las funciones públicas. Además, los modelos legales y punitivos son reactivos, actúan a posteriori, después de la acción, y por lo tanto son insuficientes como criterios orientadores para la acción pública. Desde esta lectura se propone, por lo tanto, un concepto más amplio de rendición de cuentas que refuerce el papel de la responsabilidad ética de los actores, tanto individuales como colectivos. En este sentido, rendir cuentas busca no solo asegurar la eficiencia de las instituciones, sino que se convierte en una obligación, en un deber moral, en una responsabilidad moral, de acuerdo con ciertos ideales y valores democráticos. La contribución última de esta noción ética de la rendición de cuentas es generar y fortalecer la confianza en las instituciones. Veamos algunos conceptos clave. Ética jurídica, en un sentido estricto, tiene que ver con la ética en el ejercicio de la disciplina jurídica, pero más ampliamente se puede relacionar con lo que significa ser un buen profesional, sea tanto en el ámbito jurídico como en otro ámbito. Un buen profesional es aquel que conoce su actividad, que trata de determinar cuáles son los bienes de su profesión, cuáles son las excelencias y las capacidades que debes desarrollar para alcanzar esos bienes, y está dispuesto a hacerlo porque tiene vocación y porque se da cuenta de la importancia de su misión. La ética profesional es un aspecto fundamental también de la formación, de la capacitación. No se trata solo de conocer las leyes, las normas, sino de poner los conocimientos de esas normas, de la ley o del derecho, al servicio de los fines y los propósitos colectivos de una sociedad.
El concepto de probidad es otro concepto fundamental, es uno de los principios que debe guiar el comportamiento de los funcionarios públicos y como tal está recogido en el marco constitucional y legal de algunos países. Por ejemplo, en el artículo 8 de la Constitución de Chile se prescribe que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, si bien dicho principio no se define expresamente. En general, entendemos la probidad como moralidad, integridad y honradez en las acciones. Se opone con frecuencia el concepto de probidad a la noción de corrupción, entendida como falta de probidad. La probidad no se limita a las instituciones del Estado, sino que debe regir en toda la comunidad. El comportamiento ético es propio del ser humano y como tal debe estar presente tanto en la conducta pública como en la conducta privada. Sin embargo, la falta de probidad de quienes ejercen funciones públicas, de quienes actúan en representación de instituciones del Estado, tiene mayor gravedad por su efecto multiplicador y porque afecta a la confianza pública. Por último, la noción de integridad pública la definiremos de acuerdo con la definición proporcionada por la OCDE como la alineación consistente con y el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados en el ejercicio de funciones públicas. Hablemos de ética pública, transparencia y control gubernamental. Como decíamos, la falta de probidad y la percepción de corrupción afectan negativamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones, tal y como se muestra en este gráfico. En este sentido, la integridad pública se convierte en un pilar fundamental del funcionamiento efectivo de las instituciones. Un cambio que ha ocurrido en los últimos años es que los enfoques tradicionales para dar respuesta a la falta de probidad y a la corrupción, basados en la creación de mayor número de normas, en la observancia más estricta y el cumplimiento más firme de dichas normas, han mostrado una eficacia limitada. En este sentido, una respuesta más estratégica y sostenible contra la corrupción y contra la falta de probidad es fortalecer la integridad pública. La integridad es uno de los pilares fundamentales de las estructuras políticas, económicas y sociales y por lo tanto es esencial para el bienestar económico y social, así como para la prosperidad de los individuos y de las sociedades en su conjunto. El cambio de estos enfoques tradicionales basados en las normas, en el cumplimiento de las normas, en la observancia estricta de las normas, evoluciona hacia enfoques más integrados y estratégicos que promuevan una cultura de ética y de integridad en toda la sociedad. Un buen ejemplo de este tipo de enfoques es la reciente recomendación de la OCDE sobre integridad pública, que tiene tres pilares fundamentales. Por una parte, la existencia de sistemas de integridad en vez de medidas ad hoc o específicas, sistemas de integridad que se basan en el compromiso, en altos estándares que recogen valores éticos y de decoro personal, elementos de responsabilidad y coordinación, es decir, los organismos del sector público se coordinan entre ellos y las responsabilidades están claramente definidas. Estrategia, utilizando datos e indicadores de evaluación con base a riesgos legítimos a la integridad. Y por último, normas, es decir, reglas y valores del sector público que se reflejan en las leyes y las políticas organizativas. Un segundo elemento, un segundo pilar sería una cultura de integridad que abarca no solo a las instituciones del Estado, sino a toda la sociedad, empresas, individuos y actores no gubernamentales. También un elemento importante es el liderazgo, es decir, quienes ocupan posiciones o puestos directivos guían con integridad el funcionamiento de los organismos del sector público. Sistemas basados en mérito, es decir, el sector público procura emplear individuos profesionales y cualificados que tengan un compromiso con los valores de integridad del sector público. Formación y capacitación, es decir, disponer de las habilidades y capacidades necesarias para aplicar esas normas de integridad. Y apertura, es decir, se habla abiertamente acerca de los valores éticos necesarios para ejercer funciones públicas, para garantizar esa integridad de las instituciones públicas y es seguro reportar sospechas sobre posibles conflictos o falta de integridad. Y por último, rendición de cuentas.
Un primer elemento, por supuesto, es la supervisión, incluyendo el papel fundamental de las entidades de fiscalización, de los órganos de supervisión, de las agencias de cumplimiento normativo, de los tribunales administrativos. Un segundo elemento importante es la gestión de riesgos, es decir, existen sistemas eficaces que monitorean y controlan riesgos a la integridad de los organismos y las instituciones del Estado. Elementos de sanción, cuando se identifican violaciones a la integridad, y por último elementos de participación, es decir, gobiernos transparentes y abiertos donde se permite la participación de todas las partes interesadas. A continuación hablemos brevemente sobre las normas ISAI 130. Uno de los aspectos fundamentales que se recogen en ISAI 130 es justamente que el entorno de la auditoría del sector público es diferente del sector privado y, por lo tanto, la comunidad internacional de entidades de fiscalización necesita su propio código de ética. Un código de ética que proporciona a las entidades de fiscalización y al personal que trabaja para dichas entidades de un conjunto de valores y principios en los que pueden basar su comportamiento. Las normas ISAI 130 fueron desarrolladas inicialmente en una primera versión como ISAI 30. Esta primera versión fue adoptada en el Congreso Internacional de las Entidades de Fiscalización celebrado en 1998 en la ciudad de Montevideo. Posteriormente, en 2013, se inició un proceso de revisión y la versión actual de ISAI 130 fue ratificada y aprobada en el Congreso Internacional de las Entidades de Fiscalización Superior celebrado en Abu Dhabi en 2016. Posteriormente, con la institución del marco INTOSAI de pronunciamientos profesionales, se recatalogó ese ISAI 30 como ISAI 130 y se realizaron algunos cambios editoriales en el año 2019. Una de las novedades fundamentales de esta revisión de las normas ISAI 30 hasta la versión actual ISAI 130 adoptada en 2016 es que se incorpora la dimensión organizacional. Es decir, las entidades de fiscalización tienen un papel que desempeñar en el establecimiento de una cultura ética para la organización, de modo que el personal no se quede solo a la hora de gestionar y afrontar dilemas éticos. Las entidades de fiscalización, como instituciones, como organizaciones, deben aplicar controles de seguimiento para ayudar a mitigar los riesgos de integridad y los riesgos éticos, y también pueden realizar evaluaciones y revisiones internas y externas para identificar posibles vulnerabilidades y para recomendar medidas para fortalecer la integridad y la ética en el funcionamiento de las entidades y en la actuación de los auditores gubernamentales. Es importante destacar también que existen recursos disponibles para ayudar a las entidades de fiscalización a implementar las normas ISAI 130. Por ejemplo, en el contexto de Eurosai se han desarrollado varios materiales. En el año 2017 se desarrolló una guía para apoyar la implementación de las normas ISAI 130 y posteriormente en el año 2021 se desarrolló un modelo de madurez ética para las entidades de fiscalización superior, que es una herramienta que puede utilizarse justamente cuando las entidades de fiscalización realizan este tipo de autoevaluaciones, de revisiones internas y externas para identificar los avances y el progreso en el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y gestión de la integridad y de la ética. Abordemos, por lo tanto, estas dos dimensiones que decíamos que son fundamentales a la hora de reflexionar sobre la ética y la integridad en el control gubernamental. Por una parte, distinguimos la dimensión organizacional y por otra parte, la dimensión individual. Justamente las normas ISAI 130 identifican estos requisitos organizacionales para cada uno de los valores esenciales que deben mantener y asegurar en el ejercicio de sus funciones los auditores gubernamentales. De acuerdo con las normas ISAI 130, los requisitos organizacionales desde el punto de vista ético de las entidades de fiscalización superior son, en primer lugar, adoptar y aplicar un código de ética. En segundo lugar, promover una cultura ética dentro de las organizaciones y enfatizar la importancia de los valores éticos fundamentales reconocidos en las normas ISAI 130. En tercer lugar, los niveles directivos
de las entidades de fiscalización deben establecer las pautas de comportamiento ético, dando ejemplo a través de sus actuaciones. En cuarto lugar, se debe exigir a todo el personal el compromiso de tener siempre una conducta coherente con los valores y los principios expresados en el Código de Ética, y se debe apoyar al personal de las entidades de fiscalización para facilitar la comprensión de los códigos de ética y para facilitar su aplicación en la práctica. En quinto lugar, las entidades de fiscalización deben poner en práctica sistemas de control de la ética para identificar y analizar riesgos, vulnerabilidades, para mitigarlos y para apoyar el comportamiento ético del personal y hacer frente a los posibles incumplimientos. Y por último, las entidades de fiscalización deben establecer procedimientos para poder abordar los conflictos que se identifiquen entre los requisitos y las normas éticas recogidas en sus códigos de ética y la actuación práctica de los funcionarios de la institución. Es importante destacar que estos requisitos organizacionales que se recogen en la norma ISAE 130 son requisitos que se desarrollan a lo largo del tiempo, es decir, las entidades de fiscalización atraviesan un proceso incremental de maduración a la hora de desarrollar estos distintos componentes organizacionales. Por ejemplo, esta imagen que se ve aquí, si bien está en inglés, recoge justamente uno de los elementos del modelo de madurez desarrollado por Eurosai, donde se distinguen 5 niveles para cada uno de los elementos o de los requisitos organizacionales. Este que ven aquí, por ejemplo, se refiere al código de ética o el código de conducta de las entidades de fiscalización. Y por lo tanto hay un camino que recorrer desde el nivel inicial o emergente, donde simplemente existen algunos requisitos y obligaciones éticas en documentos dispersos en el marco de la entidad de fiscalización superior, hasta el nivel de mayor madurez, el nivel número 5, donde no solamente existe un código de ética adoptado, sino que además existe guía específica para facilitar y apoyar su implementación y mecanismos de retroalimentación que permiten actualizar ese código de ética, esas normas éticas, de acuerdo con la experiencia práctica de su aplicación. Me gustaría destacar 2 de los elementos que hemos mencionado, 2 de esos requisitos organizacionales. En primer lugar, el código de ética, que era uno de esos elementos, el número 4 que destacábamos antes. Justamente un código de ética para una entidad de fiscalización lo que hace es establecer valores y principios éticos y la forma en que la entidad de fiscalización espera que su personal se comporte. Por lo tanto, sirve para orientar el comportamiento de los individuos dentro de la organización. Uno de los ejemplos que pueden ver la imagen ahí es, por ejemplo, el código de ética adoptado por la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Es importante que estos códigos de ética en una entidad de fiscalización superior apoyen también un entorno propicio para que haya un comportamiento coherente de los individuos, de los auditores gubernamentales, con los valores y principios expresados en la norma. Por lo tanto, es importante enfatizar la necesidad de cumplir no solamente con la letra del código de ética, sino con su espíritu, y facilitar la comprensión del código de ética y apoyar su implementación. Otro de los elementos es la necesidad de contar con un sistema de gestión y supervisión con mecanismos para resolver los posibles conflictos éticos o de integridad que se planteen dentro de las entidades de fiscalización. Los controles de supervisión justamente ayudan a las entidades de fiscalización a mitigar los riesgos éticos o los riesgos de integridad. Hay distintos elementos que pueden utilizar las entidades de fiscalización, por ejemplo, mantener registros para hacer seguimiento de intereses, regalos, realizar autoevaluaciones, como mencionábamos antes, revisiones internas y externas que pueden ser utilizadas para identificar posibles vulnerabilidades, y también establecer procedimientos y mecanismos para reportar posibles casos de mala conducta, para realizar las necesarias investigaciones y para dar una respuesta adecuada en caso de que se confirme esa vulneración de los elementos, de las normas, de los valores expresados en el Código de Ética. Uno de los mecanismos que se puede establecer en este sentido, por ejemplo, es una comisión de ética, y aquí comparto, por ejemplo,
la información que está disponible en la página del Tribunal de Cuentas de Brasil sobre la Comisión de Ética, donde se indica justamente en la página del Tribunal de Cuentas cuáles son las competencias de la Comisión de Ética, cuáles son la estructura organizacional, quiénes son los miembros, y se facilita el contacto para poder reportar posibles casos de vulneración de los valores y las normas éticas que rigen el comportamiento de los funcionarios de la institución. Pasemos ahora a reflexionar un poco sobre la dimensión individual. Como indicábamos, las normas ISAI 130 identifican 5 valores esenciales en el ejercicio de las funciones de los auditores gubernamentales. La primera sería la integridad, la segunda la competencia, independencia y objetividad, comportamiento profesional, confidencialidad y transparencia. Para cada uno de estos valores esenciales, como decíamos, las normas ISAI 130 distinguen estas dos dimensiones. Por una parte, la responsabilidad individual del auditor, pero también la responsabilidad organizacional de la entidad de fiscalización superior para crear las condiciones necesarias para la aplicación de ese valor ético. Otro aspecto interesante también a destacar es cómo en algunos casos las normas ISAI justamente identifican algunas posibles vulnerabilidades que las entidades de fiscalización deben tener en cuenta en relación a estos 5 valores esenciales. Destaquemos 2 de estos valores, quizá para reflexionar un poco y mostrar cómo son abordados en las normas ISAI 130. El primero sería integridad, y de acuerdo con la definición de las normas ISAI 130, integridad significa para el auditor gubernamental actuar con honestidad, de forma confiable, de buena fe y a favor del interés público. Desde el punto de vista individual, esto significa que los niveles directivos deben dar ejemplo, que el personal de las entidades de fiscalización debe actuar de manera honesta, fiable y en el interés público, debe ejercer las responsabilidades y usar sus potestades, información y recursos en beneficio del interés público y debe ser consciente y conocer las posibles vulnerabilidades de integridad y cómo mitigar esos riesgos. Algunas de esas vulnerabilidades tienen que ver, por ejemplo, con la aceptación de regalos o incentivos económicos, con el abuso del poder o las potestades en el ejercicio de esas funciones de control gubernamental en beneficio personal, participación en actividades políticas, en grupos de presión, de cabildeo, acceso a información sensible o confidencial, o incluso circunstancias relacionadas con la vida privada del personal de las entidades de fiscalización o con actividades de carácter financiero que pueden entrar en conflicto con los intereses de las entidades de fiscalización y con el ejercicio de las funciones de auditoría y de control gubernamental. Desde el punto de vista organizativo, las entidades de fiscalización deben implementar y mantener sistemas de monitoreo y de control de la ética que permitan o que garanticen, que velen por estos valores de integridad en el ejercicio de las funciones de control gubernamental. Otro de los valores fundamentales es el de la confidencialidad y la transparencia, que de acuerdo con las normas ISAI 130 se define como la necesidad de proteger la información en forma adecuada, equilibrando este actuar con la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué supone desde el punto de vista individual? Para el auditor gubernamental esto supone la necesidad de estar al tanto de las obligaciones legales y las políticas internas y las directrices de las entidades de fiscalización relativas a la confidencialidad de la información y la transparencia de la información. No utilizar información confidencial para beneficio personal o de terceros, no revelar información obtenida como resultado del trabajo sin la debida autorización, estar alerta ante posibles vulnerabilidades, la posible revelación involuntaria de información confidencial y mantener también la confidencialidad profesional durante y después del cese del empleo en la entidad de fiscalización. Desde el punto de vista individual, hay elementos que permiten gestionar los riesgos a la confidencialidad de la información y establecer ciertos controles, usar, por ejemplo, el juicio profesional para respetar la confidencialidad de la información. En caso de duda acerca de qué información es confidencial o qué información puede ser comunicada, obtener asesoría legal dentro de la entidad de fiscalización para determinar cuál es la línea de actuación más apropiada.
mantener la confidencialidad dentro del entorno familiar y social, incluido en las redes sociales o los medios de comunicación. Esto es un elemento muy importante, especialmente ahora con la importancia de las redes sociales y de los medios para comunicar las actuaciones de las entidades de fiscalización, y también asegurar la confidencialidad y la seguridad en los sistemas de información y comunicación, en los soportes de datos electrónicos y la confidencialidad de las contraseñas. Desde el punto de vista organizacional, las entidades de fiscalización pueden también poner los mecanismos necesarios para garantizar la confidencialidad de la información y al mismo tiempo la transparencia. Por ejemplo, políticas de comunicación adecuadas con las partes interesadas, enfatizar la importancia de la confidencialidad, introducir estos elementos también en la capacitación que se da al personal y realizar informes sobre el cumplimiento de las reglas de confidencialidad dentro de las entidades de fiscalización. La importancia de estos valores, todos ellos, pero estos que hemos destacado, por ejemplo, de integridad, de confidencialidad, de transparencia, de competencia, de comportamiento profesional, han quedado de manifiesto durante este último periodo de 2 años, donde las entidades de fiscalización se han visto en la necesidad de dar una respuesta ágil ante la situación de la pandemia del COVID-19 y se han desarrollado nuevos enfoques de auditoría, en muchos casos en tiempo real. Y esto supone desafíos también desde el punto de vista de la recogida de información, de la confidencialidad de la información y de la necesidad de actuar con integridad. Un ejemplo de cómo se han abordado estos desafíos, que no son solamente técnicos, sino son también desafíos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la integridad, nos lo proporciona el Auditor General de Sudáfrica, donde se desarrollaron 3 auditorías especiales en tiempo real centradas en las respuestas a la pandemia del COVID-19 y justamente se elaboró un manual para orientar a los auditores para garantizar el cumplimiento de las normas éticas y de las normas de auditoría en el desarrollo de estos trabajos de fiscalización. Por lo tanto, es importante destacar, para concluir esta breve ponencia, que el ejercicio del control gubernamental, de acuerdo con valores éticos, de acuerdo con valores que garantizan el ejercicio de la responsabilidad profesional, así como la existencia de sistemas de monitoreo y de gestión de la ética y de la integridad dentro de las entidades de fiscalización, contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las entidades de fiscalización superior, pero también hacer más efectiva su actuación. Esta actuación más efectiva, esta fortaleza y esta mayor eficacia de las entidades de fiscalización redunda en instituciones públicas más fuertes, más efectivas, más inclusivas, más transparentes y en un mejor funcionamiento de la administración pública. Agradezco mucho de nuevo la oportunidad para participar en este curso sobre ética y probidad y compartir brevemente algunas reflexiones sobre la importancia de la ética jurídica en el ejercicio de la rendición de cuentas y destacar simplemente la importancia de tener en cuenta estos sistemas de gestión de la ética, estos sistemas de monitoreo y de gestión de los posibles riesgos a la integridad dentro de las entidades de fiscalización como una forma de hacer más efectivas sus actuaciones. Muchísimas gracias por su atención.